Así cuando usted encuentre 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 20, se pone de pie y lo leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así la palabra del Señor. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Padre mío, ante tu santa y divina presencia una vez más, para darte gracias, Señor, por tu palabra poderosa que nos habla. Háblanos en el día de hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Se ha dicho entre el pueblo judío de que cuando ellos supieron de que Cristo Jesús, su amado Mesías, había resucitado, comenzaron a proclamar Hamashiach, Hamashiach. Y pongo ahí: el Mesías ha resucitado. Ese fue el grito de victoria sobre la muerte. Hamashiach, un evento trascendental que cambiaba el destino para los discípulos, para el mundo y para nosotros. Otras personas antes habían vuelto a revivir y eventualmente volvieron a morir. En el caso de Cristo Jesús es algo trascendental. Él resucitó de los muertos para nunca más ser preso de la muerte. Pero a lo que voy es, ¿qué es la resurrección de Cristo Jesús? ¿Qué significa para nosotros la resurrección de Cristo? Significa que fue un milagro, sin duda alguna, eso lo sabemos. Significa que es algo sobrenatural, que nunca en la vida jamás ocurrió, ni tampoco volverá a ocurrir, excepto con el pueblo redimido de Jesús. Significa que es un hecho histórico y que podemos contarlo y leerlo y podemos glorificar a Dios por lo que ocurrió. Significa que la profecía se cumplió tal y como estaba escrito en el Antiguo Testamento, de que todo se iba a cumplir al pie de la letra. Y significa que esto hace la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esto hace la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo y separa a la religión cristiana como la única religión y fe en el mundo entero que tiene un Salvador que ha resucitado. Significa que Cristo Jesús es el Dios verdadero. Quiero decirles algo: si Cristo Jesús no hubiera resucitado, todavía demuestra que es Dios. Por eso pongo ahí, Cristo Jesús no tenía que resucitar para comprobar ni convencer a nadie de que era Dios. Él podía haberse quedado donde quiera, caminado por el infierno, como lo hizo Jesús, salir del infierno, apagarle, echarle más fuego. Él hubiera querido hacer lo que quiera y sigue siendo Dios. El hecho de que haya resucitado no comprueba de que es Dios. Cristo Jesús resucitó para que nosotros resucitásemos. Y ahora lo voy a explicar. Si Él no hubiera resucitado, una cadena de cosas, de eventos hubieran ocurrido que nos llevaría al infierno. Pero como Cristo Jesús resucitó, entonces nos da a nosotros el acceso también
para que podamos resucitar. El significado más importante de Él, por haber resucitado, es que nosotros también ahora vamos a resucitar a vida eterna, porque Él venció la maldición de la muerte. Todos teníamos que morir. Todos íbamos rumbo al infierno. El hecho de que Cristo Jesús haya resucitado, y como nosotros lo explicamos esta mañana en el servicio matutino a las 7 de la mañana cuando empezamos, Cristo Jesús, por primera vez en la historia de la escritura bíblica, Él pudo decir, mis hermanos, llamándole a los discípulos y al pueblo cristiano. Nunca antes Cristo lo había dicho. Les había llamado amigos, les había llamado siervos, pero por primera vez en la historia les llama mis hermanos, implicando de que el primero de los hermanos resucitó como primicia de los siguientes múltiples de hermanos que vendríamos también a resucitar. Si usted muere, va a resucitar. Y cuando hablo de renacer o resucitar, es a nueva vida, a vida eterna. La palabra del Señor lo decía, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente vas a morir. Esa era la maldición que Cristo Jesús tenía que vencer. Una maldición que Dios mismo había mencionado, había establecido, había declarado de que el hombre iba a tener que morir condenado a vida eterna. Si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a morir. Noten ustedes que el Espíritu de Dios entró cuando el hombre fue hecho por Dios. Cuando Dios creó a Adán y Eva, dice que los creó del polvo de la tierra, pero después sopló, dice, aliento, lo cual la palabra aliento en el hebreo es ruaj, que significa espíritu de vida, y fue el hombre un alma viviente. Antes era un alma muerta, un cuerpo sin vida, pero cuando entró el espíritu de vida, el hombre vino a ser un alma viviente. Pero cuando el hombre pecó, la palabra de Dios dice que algo iba a morir en el hombre. El hombre pecó comiendo la fruta prohibida, pero no cayó muerto en ese momento. ¿Mintió Dios? No. ¿Se equivocó Dios? No. Entonces, ¿qué fue lo que murió? Murió la parte interna, espiritual del hombre. Hubo una separación entre el hombre y Dios, un abismo inmenso, porque ya no existía el puente del Espíritu Santo entre el hombre y Dios. Ciertamente vas a morir si comes de lo que te he prohibido. Pero comió, el hombre comió. Y la palabra de Dios tiene que continuar diciendo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Se cumple la promesa de Dios. El hombre iba a regresar a ser el producto original de lo que había sido creado. Tierra y solamente tierra de este mundo. Por cuanto dice la palabra de Dios, la muerte entró por un hombre, Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esa fue la promesa. Pero tenía que venir un Cristo. Tenía que venir un Salvador. Mucha gente pregunta, los cristianos predican de salvación, nos llaman a salvar. ¿De qué salvación? ¿De qué? ¿Salvarnos de qué? Dice el mundo inconverso, ignorante, que no conocen de que la palabra de Dios les está salvando de una muerte eterna. Por eso la palabra del Señor dice, estando muertos en pecados, estando muertos. No era que estaban así tembleques o a punto de morir. La humanidad estaba muerta
en delitos y pecados. Dice, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos. Wow, los decretos de que el hombre iba a morir si pecaba. Es un decreto dado por Dios. No era cualquiera entidad que lo dijo. El pecado iba a llevar al hombre a morir 2 veces. Morir en la carne y después morir en el alma. Y por eso la palabra de Dios se tenía que cumplir. Y estando muertos ya, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Quiero, hermanos, decirles que Jesús no solo venció la muerte, sino que anuló el poder de la muerte en nosotros. La muerte no tiene poder sobre usted ni sobre mí. Interesantemente, cuando el Señor nos llama a su presencia, nos llama a su presencia. No nos llama a destrucción. La muerte, cuando habla la palabra de Dios, cuando habla muerte, separación entre el alma y Dios, no tiene poder sobre el cristiano. Usted se muere de un ataque al corazón, hoy día aparece en la presencia de Cristo Jesús. Aunque se muera de viejo con 100 años o 120 años, usted muere, es una transición de vida terrenal a vida eterna celestial. Eso lo hizo Cristo por causa de su resurrección. Por eso que no solo anuló el poder de la muerte, sino que también anuló el poder de la muerte en nosotros. La actividad que se llevó a cabo en Jesús a través del poder del Espíritu Santo se lleva a través del poder del Espíritu Santo en ti y en mí, porque el Espíritu Santo mora en ti y en mí. Por eso es que somos indestructibles ante Dios. Por eso que la palabra del Señor pregunta, ¿quién podrá arrebatarlos de la mano de mi Padre? ¿Quién podrá? Es una pregunta retórica, desafiante, que le está diciendo al enemigo, nadie puede, atrévete, porque cuidado, tú mismo vas a ir al lago de fuego, le dice él. Lo que tenemos nosotros, hermanos, si lográramos entender el valor espiritual, eternal, cósmico, si se quiere, universal, de la salvación del hombre, estaríamos dándonos golpes en el pecho y diciendo, gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. La palabra del Señor dice en Apocalipsis 21:5, y el que estaba sentado en el trono, hablando de Cristo Jesús, dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Noten ustedes lo que dice ahí. Quiero enfatizar en esto. Cristo Jesús dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Pero hermanos, usted logra asimilar el poder de las palabras que están escritas frente a nosotros. Cristo Jesús dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Significa que las cosas pasadas, la muerte del hombre, iba a ser de alguna forma u otra por Jesús tergiversada. Por eso que pongo ahí para poder entender. Ahora nosotros jamás moriremos porque la muerte no tiene efecto en los justificados por la sangre de Jesús. La muerte no tiene ni pío en los redimidos por la sangre de Jesús. En los que su nombre está inscrito en el libro de la vida, la muerte no puede hacer nada. Nada. Solamente ser una puerta de transición a vida eterna. Por eso que la palabra de Dios lo dice y entendiéndolo bien. ¿Dónde está, oh muerte? Es una pregunta retórica. No tiene que ser respondida. Solamente craneada, pensada, analizada. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro,
tu victoria. Porque nosotros, hermanos, si es que llegamos a tocar el sepulcro, no somos nosotros. ¿Sabía usted eso? Es nuestro cuerpo. Y al cielo no entra ni carne ni sangre, así que nuestro cuerpo se queda aquí. Nosotros, lo cual es el alma, instantáneamente no toca ni el polvo, se va derecho a la presencia de Dios. Por eso que la palabra del Señor dice, ¿dónde está sepulcro? Tu victoria. No hay victoria para el sepulcro, para la muerte, cuando se refiere al cristiano. Así que quiero que entienda esto, que va a leer en un momento en la pantalla. Cristo Jesús no solo anuló el poder de la muerte, sino que retroactivó el poder de la vida. ¿Puede decir un amén fuerte a eso? Amén. Gloria a Dios. Pensémoslo bien. No solamente Cristo Jesús anuló el poder, sino que retroactivó el poder de la vida hacia todos los demás que murieron en el pasado creyendo en que iba a venir el Mesías. Nosotros pasamos la crucifixión y resurrección del Mesías y estamos en el futuro creyendo en el Mesías que vino. Así que por los dos lados, el que creía en el Mesías que iba a venir y el que creía en el Mesías que vino a través de la sangre de Jesús, estamos creyendo en el mismo Cristo Jesús que resucitó de los muertos y que nos da vida eterna. El poder retroactivo de la vida se ejerce en los dos tiempos. Por eso que Job pudo decir, yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Él lo dijo cientos de años atrás. Por eso que la palabra del Señor dice, y a Abraham se le contó como por justicia, por haber creído en aquel que no se veía todavía. Gloria a Dios. Y Él es, dice la palabra de Dios, y en Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Cristo Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Qué significa la resurrección de Cristo Jesús? Significa que con su muerte y su resurrección, Jesús cambió el curso de la humanidad pasada, presente y futura. Y podemos leer gloriosamente, justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesús o Jesucristo, a causa de haber pasado por alto los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Por eso que repetimos lo que hemos escuchado tantas veces. El que nace una vez en esta tierra y no nace de nuevo en Cristo Jesús. El que nace una vez en esta tierra muere dos veces. Mas el que nace dos veces de madre y del Espíritu muere solamente una sola vez. Y después la vida eterna. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie para orar.